La educación sexual integral se debe respetar como un derecho humano esencial para la seguridad y bienestar de las niñas y mujeres en América Latina. Nuestra región cuenta con los índices más altos de matrimonio infantil, embarazo adolescente y abuso sexual en el mundo. Decididas y sensibles y chingonas, suman fuerzas con Global Citizen durante el mes de marzo para promover la equidad de género en América Latina y en el mundo, asegurar un futuro libre de violencia de las niñas y adolescentes latinoamericanas depende de que tanto ellas como ellos puedan tener acceso a una educación sexual integral como parte de su educación escolar. Te invitamos a exigir a los ministros de educación de la región que comprometan a las escuelas a implementar cursos de educación sexual integral con perspectiva de género, desde el grado 7º hasta el grado 11 de manera anual. Encuentra el link en la descripción del video y toma acción con Global Citizen ya. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a esta tercera edición de Decididas, Sensibles y Chingonas. Y como saben, Olga Segura, Bárbara Redondo y yo decidimos sumar fuerzas y crear una serie de mesas redondas durante marzo para promover la equidad de género en América Latina. Hoy estoy con Carmen Murguía, analista del programa en Normas Sociales y de Género y en Juventud del Fondo Población de las Naciones Unidas, Oficina de Perú, y Lina Corredor, que es educadora en Poderosas. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, un gusto, Romina, Lina, compartir este espacio. Realmente bien interesante la propuesta de Decididas, Sensibles y Chingonas, así es que con mucho gusto desde el Fondo de Población de Naciones Unidas poder compartir sobre la educación sexual integral, que es un tema realmente fundamental, más aún en estos tiempos post-COVID. Sí, justamente. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que me parece urgente porque la educación sexual como herramienta fundamental para la defensa de los derechos humanos. Y sigue siendo América Latina la región con mayor violencia de género en el mundo. Países como México, donde 98.6% de los casos de violencia sexual no son denunciados. Y me parece que la educación sexual es clave para que podamos construir equidad y tomar decisiones en libertad. Bueno, quiero empezar preguntando. La pandemia, como ya lo mencionamos ahorita, retrocedió al menos 20 años de avances en derechos sexuales, lo cual me da así como... Se me pone la piel chinita nada más de pensar que son 20 años, ¿no? Entonces, retrocedió 20 años en avances de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y para arrancar esta conversación, me encantaría que Carmen y Lina me pudiera compartir su experiencia. ¿Cuáles son las principales barreras y problemáticas que se viven en cuanto a la educación sexual desde su trinchera? Si quieres, podemos empezar contigo, Lina. Bueno, Romina, muchas gracias. Es un placer para nosotras como Poderosas Colombia compartir este espacio, sobre todo para la agenda latinoamericana, ¿no? Bueno, Poderosas es un programa de educación integral para la sexualidad y pues nosotras trabajamos con base a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, jóvenes y también de chicos acá en Colombia. Yo creo que uno de los mayores retos es, primero, la voluntad política, que aún la educación sexual se ve con un tabú y que, digamos, el Estado, los gobiernos todavía tienen un poco de miedo de entrar a definir muy bien qué temas y qué contenido debe darse en un programa de educación sexual. Eso por un lado. Segundo, que como no está dentro de la agenda política, pues es muy complejo unir el sector educación, el sector salud y el sector, digamos, legal para ponernos de acuerdo y trabajar en pro de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y educar masivamente a los jóvenes en estos temas. Y por último, pues yo creo que en estos países que son tan católicos y tan tradicionales como en pensamiento, aún hablar de sexualidad nos da mucho miedo, porque supone cuestionar un montón de aprendizajes, ¿no? Como tradicionales de nuestros papás, nuestros abuelos, y que empieza a cuestionar muchas veces el status quo, porque cuando hablamos de sexualidad y de educación sexual, hablamos de educación para la vida y para saber tomar decisiones más responsables sobre nuestros cuerpos, sobre lo que nos gusta, lo que no nos gusta, sobre identificar violencias, sobre saber cómo denunciar, sobre tejer redes comunitarias que sean fuertes para responder a estos acontecimientos. Y yo creo que a muchas personas todavía les da miedo y les da temor ceder
ese poder sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras decisiones. De acuerdo, mira, yo coincido plenamente con lo que propone Lina y creo que todas estas barreras y desafíos se han profundizado en estos tiempos de COVID, ¿no? Yo creo que es bien importante tener en cuenta que 171 millones de estudiantes en nuestra región de América Latina y el Caribe se quedaron sin educación por un tiempo en la cuarentena y luego la educación virtual no ha podido integrar la educación sexual integral como hubiéramos esperado. Es decir, ya habían rezagos antes del COVID, pues ahora más aún la educación sexual integral no ha estado presente en la educación virtual, lo que supone este retroceso del que hablaba Romina, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque la evidencia demuestra que la educación sexual integral tiene un impacto muy importante para prevenir embarazos en la adolescencia, incluyendo la maternidad forzada, que es una problemática muy crítica que afecta a las niñas menores de 15 y que está muy asociada a la violencia sexual, ¿no? También tiene un impacto en las uniones y los matrimonios tempranos antes de los 18 años y, por supuesto, en la violencia basada en género y la violencia sexual en particular. Otro tema muy importante es el hecho de que las tareas domésticas y de cuidado se han recargado en las niñas, adolescentes y mujeres adultas en la época de pandemia y se ha profundizado también la violencia en la pareja. Entonces, todos estos elementos nos hacen reflexionar sobre el valor que tiene la educación sexual integral para poder desarrollar la autonomía corporal de niñas y adolescentes, porque eso a su vez les va a dar autonomía económica y autonomía política. Yo creo que un desafío fundamental es dejar de pensar en la educación sexual integral como sinónimo de actividad sexual y de métodos anticonceptivos. Es mucho más que eso y empieza desde la infancia y no termina nunca. En realidad siempre estamos educándonos en sexualidad, adultos, niños, adolescentes y toda la sociedad, ¿no? Pero hay pues todavía barreras, hay grupos antiderechos que asocian la educación sexual a este tipo digamos, algunos mitos en realidad que se han construido alrededor de la educación sexual, que hay que romperlos y hay que buscar que todos los países puedan realmente implementar la educación sexual dentro de la escuela y también fuera de la escuela, porque no toda digamos, la responsabilidad la tiene el ministerio o los ministerios de educación o el Estado, sino también hay que actuar desde la sociedad y bueno, creo que Poderosas y este espacio de Decididas, Sensibles y Chingonas, creo que son también espacios donde podemos educar en sexualidad. Carmen, mencionaste algo muy importante. ¿Cuáles son esos mitos alrededor de la educación sexual? Mira, uno principal, nosotros justo desde el Fondo de Población publicamos un pequeño documento bastante amigable sobre estos mitos, ¿no? Uno es el tema de que educando en sexualidad vamos a promover el inicio sexual. Es decir, los padres tienen este temor que al educar en sexualidad lo que estamos es despertando la sexualidad y haciendo que los chicos busquen tener parejas, iniciarse sexualmente, etcétera, cuando la evidencia muestra todo lo contrario. Es decir, aquellos que se educan sexualmente con educación sexual integral lo que hacen es retrasar o postergar el inicio sexual. ¿Por qué? Porque por propia decisión quieren tener un proyecto de vida, estudiar, ser profesionales, etcétera, antes de una maternidad que va a ser planificada, ¿no? El otro tema es lo que ya decía, ¿no? Equiparar la educación sexual solamente a decirle a los chicos cómo iniciarse, qué métodos usar, cuando realmente lo más importante de la educación sexual integral es generar estas competencias para la autonomía corporal, la toma de decisiones, el cuidado del cuerpo. Hay muchos chicos y chicas que se inician sexualmente sin conocer su cuerpo, sin saber además decir no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, tomar sus propias decisiones, ceden a la presión de la pareja, que desde una construcción social machista como la que tenemos lastimosamente en nuestra sociedad de América Latina, pues hay digamos, promover la virilidad de los hombres a través de muchas relaciones sexuales, mientras que a las mujeres, si tienen muchas relaciones sexuales, se les dice en mi país, por ejemplo, en Perú, jugadoras o que, digamos, son mal vistas, ¿no? Entonces todavía hay mucho que avanzar y creo que hay que cambiar normas sociales además de los marcos legales. Es decir, con los marcos legales no avanzamos lo suficiente porque podemos tener lindas leyes en el papel,
pero si la sociedad no cambia estas percepciones, estas creencias y modifica estos mitos alrededor de la educación sexual integral, no vamos a avanzar, ¿no? Y hay, bueno, otro tipo de mitos también relacionados con el hecho de que los adultos estamos colocando en los adolescentes temas que no están de acuerdo a su capacidad progresiva de entenderlos cognitivamente, cuando realmente todos los estándares internacionales tienen una serie de propuestas de contenidos y mensajes acordes con la edad y la evolución de los niños, niñas y adolescentes. Evidentemente no se va a hablar de métodos anticonceptivos en primaria o en tercer, cuarto grado, se va a hablar de cómo cuidar el cuerpo, cómo realmente tener relaciones igualitarias, sin violencia, ¿no? Y cuando llegue el momento se hablará de los métodos anticonceptivos, pero es un pedacito de todo lo que es la educación sexual integral, ¿no? Por eso es que es tan relevante y yo creo que hay que seguir insistiendo en que estos mitos se deconstruyan, digamos, y que podamos tener una posición desde los padres y madres de familia distinta, ¿no? Pero hay que hacer mucho esfuerzo porque también hay mucho lo que se llaman fake news, ¿no? Y información falsa que se difunde y los padres terminan estando confundidos, ¿no? Porque les dicen una cosa en el colegio, otra cosa los que promovemos desde la evidencia la educación sexual y otra cosa le dicen estos grupos antiderechos que también, digamos, desarrollan una serie de materiales y donde colocan, por ejemplo, la ideología de género que no es tal, que no existe y la posicionan como si fuera que eso es educación sexual, cuando realmente es una construcción que no está basada en la evidencia, ¿no? Sí, Lina quiere decir muchísimas cosas. Ya la vi como haciendo señas aquí. Lina, por favor, ¿qué tienes que opinar al respecto? No, pues estoy muy de acuerdo con lo que menciona Carmen y quisiera añadir que también, digamos, hay un miedo sobre la educación sexual porque se cree que va a anticipar que los jóvenes tengan relaciones sexuales y que sobre todo los reconozcamos como seres sexuados. Pero pues eso es una incoherencia porque los seres humanos somos seres sexuados desde que nacemos. Y esto pues tiene muchos problemas porque entonces dejamos la educación en sexualidad para un currículo oculto. Nosotros la llamamos así, ¿no? Porque igual siempre estamos aprendiendo sobre sexualidad. Cuando vemos novelas, cuando escuchamos reggaetón, cuando nuestras amigas dicen que les gusta un chico y no saben qué hacer, entonces se dan consejos amorosos. O sea, todo eso es sexualidad. Y cuando decidimos qué prendas usar en nuestra ropa, son decisiones con base a una identidad sexual. Entonces creo que hay una desinformación enorme que le ha puesto tabú y le ha puesto miedo y le ha puesto como trabas a un proceso de aprendizaje natural y que el miedo está en que lo dejen de hacer de manera desinformada con pares que de pronto tampoco tienen conocimiento al respecto, a que lo tengan con educadores y educadoras y programas establecidos desde secretarías de educación o desde cooperación internacional o, por ejemplo, nosotras como sociedad civil, como ONG, que estamos, digamos, construyendo currículos que sean contextualizados, porque no es lo mismo ser una mujer en Bogotá, ¿cierto?, en la capital, a ser una mujer en la ruralidad de Colombia o de Perú o de México. La manera en que nosotras ejercemos nuestra sexualidad tiene que ver con el contexto. Entonces, si bien como Latinoamérica compartimos digamos, estas trabas y estas incapacidades muchas veces de hacer por el miedo social, creo que también es necesario empezar a comprenderlo desde las necesidades propias de las comunidades. Y eso es algo que la educación sexual de manera integral debe apostarle, y es una educación sexual comunitaria, y es pensarse en aliar, ¿no? En aliar el sector salud, que bien tiene la responsabilidad de todos los temas de salud sexual y reproductiva y de anticoncepción, como mencionaba Carmen, pero también es crucial tender puentes con, acá en Colombia se llaman comisarías de familia, no sé cómo se llaman en México, en Perú, pero las comisarías son quien vela por que dentro de los entornos familiares pues se garanticen derechos de las mujeres y de todos los miembros de la familia. Entonces creo que hay que dejar de ver como enemigo a la educación sexual y verlo como un aliado de los hogares, porque digamos, nosotras hemos hecho formación en muchos lugares en donde las familias no tienen un núcleo familiar fuerte, ¿no? Entonces son muchos jóvenes a cargo de una madre soltera,
o de la abuela o de la tía, y ellas no tienen tampoco la información para formar, por ejemplo, en temas, no sé, de menstruación o de cambios hormonales o de cuáles son los criterios del consentimiento, ¿cierto? Un montón de cosas que la educación sexual tiene que ser aliada. Y acá en Colombia le llamamos papa caliente a algo que se pasa de un lado al lado y que nadie lo coge porque está caliente. Entonces decimos, la educación sexual es una papa caliente que los colegios no tienen capacidad pues como de gestionar, aunque la educación sexual acá en Colombia es obligatoria desde el 93. Es importante decir que menos del 17% de colegios tiene proyectos de educación sexual, y eso es gravísimo, ¿no? Y por otro lado, se lanza la papa caliente a las familias porque se dice, eso es un tema íntimo que las mamás y los papás tienen que acompañar y asesorar, pero cuando vemos cuál es la educación sexual de estas familias, pues también vemos que estamos fregados, porque en Colombia más del 83% de colombianos y colombianas dicen que desconocen de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, ¿no? La papa caliente se pasa de un lado para otro y terminan los jóvenes aprendiendo de sexualidad con la pornografía, Bad Bunny, Karol G, en las fiestas y pues, ¿no? Con memes. Y eso es muy grave, es muy problemático. Me encanta que digas que terminamos aprendiendo de Karol G y memes. Es que sí, no puedo estar más de acuerdo con ustedes. Y qué tristeza que tampoco ha cambiado mucho, porque yo tengo 36 años, claramente ya pasaron muchos años desde que yo estuve en la secundaria y en la prepa, pero era lo mismo. Y eso que yo iba a una escuela laica, donde eran bastante abiertos, y mis papás incluso, dos personas súper abiertas que sí me hablaron de ciertos temas, pero en la escuela nos separaban a hombres y a mujeres, a pesar de que era una escuela mixta, para hablar de estos temas. Entonces no ha cambiado mucho, seguimos con la misma desinformación, a pesar de que también hay un montón de cosas en internet, pero como dice Carmen, también muchísima desinformación, porque ¿de dónde vienen esos artículos? ¿De dónde viene esa información? No es lo que me pasaron por WhatsApp o lo que me pasaron por Facebook o lo que me encontré ahí de pronto en Instagram, ¿no? Sí, es un trabajo que debemos de hacer todos en conjunto, y que lo más fuerte de todo es que no importa la edad que tengas, sigues sintiendo muchísima culpa y sigue habiendo muchísima desinformación, y es nuestra obligación ya como mujeres adultas, ¿no? Informarnos y qué pasa con nuestra sexualidad, porque es lo más increíble de todo. Estoy segura que ustedes también tienen experiencias similares de las ideas que les dijeron, ¿no? De las ideas con las que crecieron, de las cosas que escucharon en su casa o que no escucharon en su casa. ¿Les gustaría platicar un poco de eso? Y cómo, en qué momento también dijeron, no puede ser posible, nadie me dijo esto o nadie me habló de esto. Carmen. Ya, mira, antes de pasar de repente a ese tema, solamente quería resaltar dos cosas que dijo Lina que me parecen súper importantes, o conectarlas, ¿no? Y es el hecho de que la falta de educación sexual integral no nos afecta a todos y todas por igual, o sea, afecta principalmente a niñas y adolescentes, las que están en situación de mayor pobreza, las que tienen menor acceso a educación, las que están en ámbitos rurales, las que son indígenas. Entonces, ahí hay una brecha de género y en realidad en varios aspectos que es sumamente importante tener en cuenta, porque allí es donde van a estar los embarazos no planeados, las uniones tempranas, la maternidad forzada. Y también con respecto a lo que decía del rol de las familias, ¿no? Que es súper importante, pero también estas niñas y adolescentes vienen muchas veces de contextos violentos en la familia. Entonces, pedirles a esos padres, madres, cuidadores que tengan este rol de educación sexual integral, digamos, es contraproducente, y más bien también hay que involucrarlos en la educación sexual integral, ¿no? Y muy importante el enfoque de nuevas masculinidades o masculinidades positivas, ¿no? Porque yo creo que hay mucho por hacer con los niños, con los varones, para que puedan deconstruir todo eso que aprendieron desde pequeños, ¿no? Y ahí entro yo a mi experiencia. Yo somos 6 hermanas, mujeres todas. Entonces nos educamos en un colegio solo de mujeres, de monjas. Entonces, si bien no eran así totalmente estrictas y, digamos, en el extremo conservadoras, sí crecimos en esta
digamos, en este contexto de la virginidad hasta el matrimonio, es pecado tener sexo antes, por supuesto, 0 métodos anticonceptivos, o sea, que en el colegio nos dijeran estos son, se usan de esta manera, etcétera. Sin embargo, yo creo que el factor protector fue concluir la secundaria y entrar a estudios superiores, y ahí el mundo se te abre, ¿no? Entonces dices, bueno, pero a mí no me enseñaron nada de esto, pero entonces empiezas a atender redes, tienes padres que también son educados y te pueden responder o te pueden, digamos, dar herramientas y canalizar esas inquietudes y esas posibles demandas o curiosidades que uno tiene, ¿no? Pero sí realmente es como que te las tienes que ver, ¿no? Porque sí, yo sí sentía que no había recibido una educación sexual integral importante en el colegio, ¿no? Y por eso es que valoro muchísimo más esta posibilidad de que todos y todas, los niños, niñas, adolescentes en el mundo puedan recibir educación sexual como un contenido clave que ayuda a la formación integral, no es algo anexo o algo complementario, ¿no? Porque se valoran mucho las matemáticas, las comunicaciones, las ciencias sociales, la tecnología, que hay que estar en el siglo XXI, etcétera. Pero ¿qué pasa con la educación sexual? Queremos chicos y chicas súper sabiondos en muchos temas, pero que no estén listos para enfrentar las vicisitudes de la vivencia de la sexualidad, que es un tema complejo, ¿no? Y ahí voy también a otro de los mitos que tiene que ver con el tema de identidad de género, ¿no? O sea, muchos papás, ese es el tema más, digamos, polémico o más papa caliente, como decía Lina, porque claro, también a esta idea que les van a enseñar a ser homosexuales, a decir que hay libertinaje, que uno puede elegir con quién estar o no estar, como si la sexualidad fuera un tema de mañana manejo y me gusta un hombre, mañana una mujer. No, es una construcción que se da a lo largo de la vida, muy compleja, y donde las identidades de género y la orientación sexual se cruzan, y es un tema complejo para todos y todas, porque yo también soy mamá y también uno dice, bueno, ¿qué le van a enseñar a mi hijo, a mi hija, ¿no? Y yo lo he visto con mis hermanas también, me dicen, ¿pero qué es eso de la educación sexual? ¿Pero qué exactamente les enseñan? Entonces hay como mucha confusión, a pesar de la existencia de estándares internacionales, de lineamientos técnicos internacionales, lo que finalmente llegan al día a día los papás y mamás, digamos, de a pie, al ciudadano común, es confuso, ¿no? No, la educación sexual no, porque yo me reservo el derecho de lo que a mi hijo le puedan enseñar, y yo no quiero que le enseñen a iniciarse tempranamente, a ser homosexual y a que todo es libertad. Entonces hay un mal entendimiento de la educación sexual integral, y yo realmente sí, si hubiera tenido educación sexual integral, tal vez hubiera sentido menos inseguridades al momento del inicio sexual, de las relaciones de pareja, ¿no? Y entonces es fundamental definitivamente, y para mi hija quiero algo distinto, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje que debemos dar los papás, ¿no? O sea, si tú mismo, porque muchos papás le digo, pero a mí nadie me enseñaron, te dicen, ¿no? Y yo estoy bien, me casé, tengo hijos y no he tenido ningún problema, pero tal vez hubiera sido la vivencia de su sexualidad más plena, con menos dificultades, y también, ¿por qué no decirlo?, con la posibilidad de vivir y sentir el placer de una manera también plena, porque también eso es parte de la sexualidad, y no podemos así cerrar los ojos y decir no, o sea, de eso no vamos a hablar, ¿no? Entonces yo creo que hay todavía muchos tabúes, a pesar del tiempo que ha pasado, y el COVID nos lleva a un retroceso, por lo que el panorama se pone más complicado todavía, ¿no? Sí, justamente esa iba a ser mi siguiente pregunta contigo, pero si quieres que Lina nos responda la pregunta y ahorita regresamos a ese tema. Bueno, me encanta esta pregunta porque creo que cuando uno es educador, uno educa también desde sus raíces y desde quién es como persona. Yo soy politóloga de profesión, yo estudié en Bogotá, nací en una familia con algunos privilegios. Desafortunadamente en mi escuela, aunque era también laica, nunca hubo como sesiones de temas de sexualidad, pero sí nos infundieron el miedo a quedar embarazadas antes de terminar la universidad. Y eso lo hicieron bien, era como se van a tirar la vida si quedan preñadas antes de que tengan un cartón universitario. Entonces ese miedo, a pesar de no tener nada de información, ese miedo nos llevó a muchas a planificar, ¿no? Como a los 18, 20, y pues
Eso me llevó que después de que me gradué, me incorporé a una organización que se llama Enseña por Colombia, que hace parte de una red que se llama Teach for All, no sé, de pronto la han escuchado, y fui docente en una escuela rural en una región de Colombia que se llama el Urabá antioqueño. Y allí yo era profesora de filosofía, sociales, bueno, un montón de materias, y empecé a entender el sistema educativo siendo profesora. Muchas de mis estudiantes dejaban de ir a clase porque tenían la menstruación, muchas de ellas no tenían recursos para comprar toallas higiénicas o tampones, entonces se quedaban en la casa y esa fue como la primera alerta. La segunda era que muchas chicas quedaban embarazadas a temprana edad sin desearlo y desertaban del colegio. Entonces yo también muy inquieta le decía a mis compañeras profes, pero ¿cómo así? ¿Qué está pasando? ¿Y la educación sexual en dónde está? Y ellas decían, no, profe, es que ella no es ni la primera ni es la última. Y yo, pero ¿cómo así? Entonces había dentro del entorno escolar una normalización y naturalización del embarazo adolescente. Y muchas de mis estudiantes se retiraron del colegio por quedar en embarazo. Y esa fue como la explosión de una bomba atómica en mi cabeza, en donde dije, no, o sea, no puedo estar acá y no hacer nada. Y nos juntamos junto con otras profesoras para diseñar un currículo de educación sexual contextualizado con las necesidades propias de nuestras escuelas y empezamos a poner el tema sobre la mesa. Entonces muchos rectores, bueno, importante mencionar, este era un colegio diocesano, o sea, de religioso. Entonces, aunque la educación sexual era obligatoria por la Ley General de Educación, pues los rectores todos nos decían que era que íbamos a llevar a las niñas a que se volvieran feministas y que eso era terrible y el fantasma del feminismo, ¿no? Entonces, ahí nosotras lo que hicimos fue como entrar poco a poco a crear espacios extracurriculares con las chicas, inicialmente con las chicas, para hablar de cómo prevenir violencias, cómo prevenir embarazo, cuáles son los criterios del consentimiento, cómo funciona nuestro organismo en la pubertad, qué es eso de la menstruación, ¿será que la sangre es sucia o no? Empezar a desmitificar un montón de paradigmas machistas y muy conservadores, pero con espacios educativos que tenían como una connotación de mucho ritual, ¿sabes? Entonces nos sentamos en el piso, llevamos música, hacemos prácticas de teatro, ¿no? Como que le metemos mucha lúdica al asunto para que las chicas, las peladas, les decimos acá, también se sientan como llamadas. Y esto terminó siendo pues un boom, porque un proyecto que nació de un grupo de educadoras en diferentes lugares, pues se volvió un movimiento nacional y ya hemos educado a jóvenes, tanto chicas como chicos, y ya tenemos el currículo, también ya pues hemos trabajado también con el Fondo de Población de Naciones Unidas acá en Colombia, y estamos tocando puertas para entrar a los colegios de una manera ya más como organización, no como fundación, para acompañar a los docentes a que se eduquen en educación sexual, porque también identificamos en esto que los profes, nadie les ha enseñado de esto, entonces ellos cómo van a enseñar si tampoco saben. Entonces ya estamos como tocando puertas para entrar de manera más, ¿no? Como de frente y diciendo, somos una organización que defiende los derechos sexuales y reproductivos, nos ceñimos a una normativa internacional, o sea, acá no estamos inventando ninguna rueda, lo que estamos haciendo es facilitando espacios seguros con temas difíciles, pero de una manera que sea agradable para las chicas y para los chicos. Qué emoción y felicidades por ese proyecto. Ahora sí, Carmen, vamos a la pregunta de cómo afecta el retroceso que vemos en materia de educación sexual en la desigualdad económica y la pobreza de niñas y mujeres en la región. Claro que sí. Mira, yo creo que el impacto es bastante importante. Un estudio que hicimos desde UNFPA, justamente a nivel de América Latina y el Caribe, estimaba que los embarazos iban a incrementar en 400,000 a 500,000 adicionales a los que ya ocurren cada año en América Latina y el Caribe, ¿no? Y esto tiene un impacto en las economías. Se estima que un promedio de $1.200.000, digamos, pierde cada país anualmente
por no invertir o prevenir el embarazo en adolescentes, ¿no? Entonces, estas cifras, digamos, dan cuenta de la afectación en términos del PBI o de la economía de los países, pero también hay un impacto importante a nivel individual, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando ocurre un embarazo adolescente donde una de las causas principales es el limitado acceso a educación sexual integral, como muestra la evidencia? Ocurre que las niñas adolescentes abandonan la escuela. Al abandonar la escuela, eso tiene un impacto también en su inserción en el mercado laboral posteriormente. Y también tiene un impacto en que muchas de ellas se unen o se casan, incluso con personas mayores, esperando tener una mejor vida, una mejor situación, y lo que se hace es, lo que ocurre en realidad es que se perpetúa o se acentúa la violencia, porque en las familias de origen de la pareja o en el contexto de su pareja, esta violencia se incrementa, ¿no? Entonces hay un impacto muy importante porque se pierde capital humano en estas niñas y adolescentes que por tener un embarazo temprano, por unirse o casarse tempranamente o por sufrir abuso sexual, violencia sexual, que en muchos casos termina en una maternidad forzada, lo que hacemos es obstaculizar su proyecto de vida, ¿no? Entonces esto es sumamente importante. También en el tiempo de COVID, por ejemplo, en el Perú, la línea 100, que es la línea de atención de casos de violencia, en la época de la cuarentena se incrementó en 48%. Y, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, 127%. Es decir, que los casos de violencia doméstica, violencia basada en género, se incrementaron de manera muy importante. Todavía no tenemos datos específicos, o por lo menos que yo los tenga ahora a la mano, con respecto al abandono escolar, cuántas niñas y adolescentes se han retrasado también en el colegio. Ahora nosotros estamos volviendo a la educación presencial, y creo que si es que entre este año y el otro se hace un estudio en profundidad, se va a ver pues el importante impacto de la pandemia en el proyecto de vida, en la educación, que ya definitivamente la calidad de la educación se ha visto perjudicada, pero también hay una estimación de que la educación sexual ha sido, digamos, totalmente rezagada en la educación virtual que ha habido en los últimos 2 años. Entonces, si ya veníamos con un retroceso o con, digamos, desafíos importantes antes del COVID, post-COVID es como tú bien dices, como volver a sacar adelante las estrategias, volver a 20 años atrás y empezar de nuevo, ¿no? Aunque en el tema de educación sexual integral, realmente en América Latina siempre han habido altos y bajos, ¿no? Es decir, porque mucho depende de la voluntad política de aquellos gobiernos que se acogen la papa caliente que decía Lina, y la toman por las astas y invierten y generan políticas públicas, pero no tenemos ningún país, quizás excepto Uruguay, que es el que más ha avanzado y que es un país pequeño, ¿no? De 3 millones y medio de habitantes aproximadamente, y es más, entre comillas, fácil llegar a los estudiantes y a los maestros, ¿no? Pero después en la región, a pesar de avances en términos de la política y de las leyes, cuando tú ves la implementación en el día a día del aula, operativización de la educación sexual, hay grandes desafíos que tienen que ver con todo lo que ya hemos venido conversando de una sociedad que todavía rechaza la educación sexual integral o no la valora suficientemente, al igual que los ministerios de educación, ¿no? Porque siguen dándole más prioridad a otras materias y no se ve el impacto económico. Yo creo que ahí todavía tenemos que incidir más. Muchas veces se está pensando incluso en el ámbito de género y de las políticas e interacciones de género, en la autonomía política, en la autonomía económica, pero no hay autonomía política y económica si no hay autonomía corporal. Si es que las niñas, adolescentes y las mujeres no aprenden a valorarse, a valorar su cuerpo, a cuidarlo, a poder tomar decisiones, a poder decir no, a poder consentir o no consentir cuando así lo desean, no vamos a lograr autonomía económica ni política, ¿no? Entonces creo que están amarrados estos temas y hay que darles más prioridad en la región
de América Latina para seguir avanzando, ¿no? O sea, sí hay un impacto, sí hay un impacto económico y hay una profundización de las desigualdades. Y solo para terminar, como ya decía, el tema clave de las desigualdades es que esto no afecta por igual, es decir, a todas las niñas, adolescentes y mujeres, afecta a aquellas en situación de pobreza, las que tienen menos acceso a educación, aquellas que están en contextos rurales, las que son indígenas o tienen una lengua distinta al castellano. Entonces, se profundizan las desigualdades y también en territorios más alejados, ¿no? Que en nuestro país, por ejemplo, hay muchas comunidades dispersas, sobre todo en la Amazonía, que están dejadas atrás desde históricamente, y pues con ese tema de la pandemia este rezago se ha profundizado y tenemos que fortalecer mucho más las políticas y la inversión en estos grupos, ¿no? Y ya para finalizar, ahora quiero hablar de violencia digital, porque más del 30% de las adolescentes y mujeres han sufrido de violencia digital. ¿Cómo podemos promover mayor apoyo entre las diversas causas entre mujeres? ¿Y qué pueden hacer quienes vean esta mesa para sumar a estas causas? Si quieres, empezamos contigo, Lina. Bueno, yo creo que el tema de la violencia digital debe ser analizado con un espectro desde el género, ¿no? Y entender que a las mujeres no se nos ha enseñado a identificar manifestaciones de violencia, ¿no? Entonces, si nosotras no sabemos cuándo no hay consentimiento en un acto, o si no sabemos cuándo o cómo diferenciar el acoso del abuso, o si no sabemos diferenciar, ¿no? Como todas estas pequeñas categorías y tipificaciones, pues es muy complejo que sepamos identificar y tener claras cuáles son las rutas de acción. Hace muy poco acá en Bogotá y en Colombia hubo un estallido porque unas chicas de un colegio de clase alta empezaron a señalar a uno de sus profesores pues que las había abusado y que les había acosado. Pero entonces esto situó en la agenda política el tema del acoso y del abuso en las escuelas, ¿no? Y alrededor de eso todas las redes sociales, claro, Twitter, Instagram, TikTok empezaron a sacar ¿no? como glosarios para que las chicas y las mujeres supiéramos identificar estas violencias. Y acá lo ato con la pregunta. Yo creo que toda esta agenda de educación sexual, prevención de violencias, garantías de derechos sexuales están muy unidas, ¿no? Y cuando hablamos de esto, hacemos parte del gran movimiento feminista latinoamericano que busca empezar a reconocer y aliarnos y a unirnos. Entonces creo que esas son las pequeñas ventanas de oportunidad, ¿no? En la opinión pública para situar un tema sobre la mesa y sobre todo empezar a educar a las mujeres, a los hombres también, súper importante lo que mencionaba Carmen, de involucrar a los chicos, a los varones, a nuestras parejas, a hablar de estos temas. Entonces creo que la violencia digital hace parte como de este escalonamiento que está en redes de cómo prevenimos, pero también cómo identificamos y cómo esto nos expone a identificar aún más fácil pues estos comportamientos. Yo creería que no es el 30%. En estos temas casi siempre existe un subregistro justamente porque no sabemos qué hacer. Y más bien en la propuesta para las personas que estén escuchando esto y que estén como audiencia, pues la invitación es a primero divulgar masivamente estos podcasts, estos posts que nos informan sobre violencias y por otro lado hablarlo en casa. O sea, ponernos en la tarea realmente de ser educadoras para la sexualidad con nuestras familias, con nuestras amigas, así como aprendemos del currículo oculto en la fiesta o bailando reggaetón. Ese también es el espacio para hablar de decisiones libres, informadas, responsables y eso empezar a transformarlo desde lo cultural, ¿no? Y como desde los círculos cercanos. Uh-huh. De acuerdo totalmente con Lina. Yo creo que definitivamente el término correcto es violencia de género digital, porque nuevamente afecta mayoritariamente a las mujeres en todas las edades, ¿no? Y yo creo que sí, acá hay un tema de alerta, sobre todo en las menores de edad, en las menores de 18, y creo que el mensaje debe ser cero tolerancia a la violencia en todas sus formas, incluyendo la violencia digital. Pero acá también están quienes ofrecen, por ejemplo, estos aplicativos que ahora están de moda, el Tinder y otros más, para encontrar pareja, que realmente puedan también tener ciertos criterios
y tener este nivel de protección de las menores de edad, ¿no? Porque por un lado nosotros estamos claros de sus derechos sexuales y reproductivos y la garantía de los mismos, pero también la protección contra todo tipo de violencia, sobre todo en ese tipo de espacios, ¿no? Entonces, con la educación sexual integral lo que hacemos es darle las herramientas para que puedan tener un juicio crítico, ¿no? Y deslindar qué es bueno, qué es malo. Hay mucha, yo creo, conexión de estas adolescentes que se conectan con las redes sociales y que sufren violencia digital con carencias en el espacio familiar, ¿no? No hay acompañamiento, no hay cuidadores o padres y madres que puedan estar mirando qué tipo de contenidos ven. Entonces yo creo que no debemos confundir el hecho de que les demos libertad y que puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos con el poder acompañarlos, darles información adecuada y estar un poco atentos a cuáles son esas redes sociales que están, digamos, utilizando, etcétera, ¿no? Porque muchas veces los papás también a partir de cierta edad es como ya están grandes, que se las vean, pero yo creería que sobre todo en tiempos de COVID, donde el tema digital se ha incrementado de manera sustantiva, hay que generar estos espacios de conversación, ¿no? O sea, qué tipo de relacionamientos están teniendo en las redes sociales, no asustarnos, digamos, los adultos o los papás si nos comentan, no, es que estoy en Tinder, he conocido un chico, ay, no, qué horror. O sea, cuéntame, ¿no? Porque realmente acá en Perú han habido algunos casos bastante tristes porque las conectan a adolescentes por estos aplicativos o vía las redes sociales y, por ejemplo, les ofrecen, ¿no? Te voy a convertir en modelo, famosísima, lo que tienes que hacer es mandarme una foto, venir con determinada cantidad de dinero y luego las chicas desaparecen, ¿no? Entonces, hay una conexión también de la violencia de género digital con posible explotación sexual, trata. Entonces, son problemáticas bien complejas y en menores de 18 digamos, la situación es más crítica y tenemos que, incluso en las líneas de ayuda, en el acceso a justicia, también incluir el tema de la violencia de género digital como un tipo de violencia adicional, ¿no? Entonces, creo que es fundamental que ustedes, que este programa lo traiga y que hagamos más esfuerzos y, por supuesto, debe ser un contenido más de la educación sexual integral en las escuelas y fuera de la escuela, ¿no? Les agradezco muchísimo por todo lo que me compartieron hoy. Me quedo con la educación virtual no ha podido integrar la educación sexual. Dejar de ver la educación sexual como enemigo y verlo como un aliado. Se pierde capital humano por embarazos a temprana edad, ¿no? La manera en la que vivimos nuestra sexualidad viene también de nuestro contexto. Y no hay autonomía económica ni política sin autonomía corporal. Entonces les agradezco muchísimo, Carmen y Lina, por toda esta información. Me dejan pensando muchísimo y también en que es nuestra obligación, ¿no? Hablar de estos temas, no dejar al lado toda la educación sexual como si fuera un tabú o como si fuera algo prohibido o como si fuera algo malo. Entre más lo hablemos, más lo vamos a normalizar. Entonces, les agradezco muchísimo por su tiempo. Gracias a ti, Romina. Un gusto, Lina, a todos. Muchas gracias, Romina y Carmen. Y total, desde Poderosas nuestro eslogan es hablar de lo que no se habla. Y esa es la invitación para todos y todas. Gracias. Gracias.